Significación y origen de los Tantra. En los primeros siglos de la era cristiana y de manera más clara todavía en los alrededores de la mitad del primer milenio, asistimos a una revolución característica en la región en la que se había desarrollado la gran civilización indo-aria. Aparece, se precisa, se afirma y se extiende una corriente espiritual y religiosa que es nueva en relación con los movimientos que prevalecían en el periodo anterior. Todo lo que se llama en general el hinduismo sufrió la influencia de esta corriente y se vio penetrado por ella. Se resienten de ello las escuelas de yoga, la especulación posterior a los Upanishads, los textos de Vishnu y de Shiva, suscita en el propio budismo una nueva corriente, el Vajrayana, la vía del diamante o del rayo. Asocia finalmente, por una parte, con las variadas formas de cultos populares o de las prácticas mágicas y por otra parte con la enseñanza estrictamente esotérica e iniciática. A esta nueva corriente le podríamos dar el nombre de tantrismo. Desemboca en una síntesis de todos los movimientos principales de la espiritualidad hindú, coloreándolos con un matiz particular y expresando su justificación en una metafísica de la historia. Derivado de la raíz tan extender, o mejor dicho, continuar, desarrollar, tantra, que a menudo quería decir simplemente tratado, exposición y agama, término que designa a otros textos pertenecientes de la misma categoría, han terminado por significar lo que ha procedido, lo que ha descendido. De esta manera se indica que el tantrismo representa una extensión o un desarrollo ulterior de enseñanzas tradicionales contenidas en los Veda en su origen y después articuladas en los Brahmana, los Upanishads y los Purana, aunque los Tantra han reivindicado a veces el título del quinto Veda, es decir, una revelación que se añade a la de los 4 Vedas tradicionales, más una referencia a la doctrina de las 4 edades yuga del mundo. Se afirma que las enseñanzas, ritos y disciplinas que podían adaptarse a los orígenes, a los Satya Yuga, equivalentes a la Edad de Oro de Hesiodo, no se adaptan ya a los hombres de las épocas siguientes, especialmente de la última época, de la Edad de la Sombra, Kali Yuga, la Edad de Hierro, la Edad del Lobo, en los Edda. Se afirma que no es en los Veda ni en los otros textos estrictamente tradicionales, sino en los Tantra y los Agama, donde esta humanidad puede encontrar los conocimientos, la visión del mundo, los ritos y las prácticas eficaces para elevar al hombre por encima de sí mismo, para darle la victoria sobre la muerte, Mrityum Hayate, que es el fin general de toda la espiritualidad hindú. Hay que precisar, sin embargo, que solo las técnicas tántricas basadas en la Sakti, Shakti, Sadhana se han adaptado a la época actual y son eficaces. Todos los otros serían casi tan impotentes como una serpiente sin veneno. Aunque esté lejos de rechazar la sabiduría antigua, el tantrismo reaccionó, sin embargo, contra el ritualismo estereotipado y vacío, contra la especulación o la contemplación puras y contra todo ascetismo de carácter unilateral hecho de mortificaciones y penitencias. Puede decirse incluso que a la vía de la contemplación se opone la de la acción, de la realización práctica, de la experiencia directa. La práctica sadhana, abhyasa, en su palabra principal, según la vía a la que podríamos dar el nombre de la vía seca, podemos encontrar ahí un parecido con la posición que fue
adoptada originalmente por el budismo, por la doctrina del despertar, en su reacción al brahmanismo degenerado y en su aversión por las especulaciones y el ritualismo vacío. Hay un texto tántrico, entre muchos otros, que resulta a este respecto muy significativo. Es un asunto de mujeres el asentar una superioridad mediante argumentaciones y demostraciones. Es asunto de hombre, por el contrario, conquistar el mundo con su propio poder. Por tanto, dejemos nuestros razonamientos, argumentos y deducciones a las otras escuelas. Sastra. Lo que importa en los tantra es más bien conseguir actos sobrehumanos y divinos mediante la fuerza de sus palabras de poder, mantra. Y se añade también, la particularidad de los tantra reside en el carácter de su sadhana, de su práctica. No es ni una lamentación, ni una contrición, ni un arrepentimiento ante una divinidad. En el sadhana de la unión de Purusha y de Prakriti, el sadhana destinado a unir en el cuerpo el principio masculino y el principio materno, a liberar de atributos lo que tiene atributos, es decir, a descondicionar el ser. Este sadhana se consigue con el despertar de las fuerzas del cuerpo. No es la filosofía pura, no se trata de preocuparse de sopesar fórmulas vacías, sino de algo práctico. Dicen los tantra. Comienza por ejercitarte bajo la vigilancia de un maestro cualificado. Si no obtienes enseguida resultados positivos, estás en libertad para abandonar. Así los tantra evocan a menudo por analogía la demostración de la eficacia de un remedio, lo mismo que esta eficacia se demuestra por los resultados obtenidos. Así se prueba la verdad de la doctrina y en particular por los siddhi, los poderes que asegura. Y los poderes, añade otro texto, no se obtienen llevando un vestido de brahmano de asceta, ni disertando sobre el yoga. Solo la práctica infatigable conduce al logro. Ahí ya no hay duda. Esta frase, que se refiere al cuerpo, señala otra nota fundamental. Al examinar el aspecto que ofrece la última era, la era de la sombra o Kali Yuga, se observan dos rasgos esenciales. El primero es que el hombre de esta era está, sin embargo, estrechamente ligado a su cuerpo. No puede hacer abstracción de él. La vía que le conviene no es la del distanciamiento puro, tal como sucedía en el budismo de los orígenes y en numerosas variedades de yoga, sino más bien la del conocimiento, la del despertar y dominio de las energías secretas que están encerradas en el cuerpo. La segunda característica es el carácter de disolución apropiado a esta época. Así pues, el toro del Dharma no se sostiene más que sobre una pata. Ha perdido las otras en épocas precedentes. Lo que quiere decir que la ley tradicional, Dharma, oscila, que solo existe ya en estado de vestigios, que parece casi desaparecida. En revancha, Kali, que dormía en las eras precedentes, está entonces totalmente despierta. Tendremos que volver sobre Kali, diosa de primera importancia en el tantrismo, pero por el momento diremos que este simbolismo tiende a significar que desde la última era las fuerzas elementales, por así decirlo, abisales, están en estado libre y que se trata de asumirlas, de afrontarlas, de correr esa aventura que la expresión china, cabalgar el tigre, traduce quizá de la manera más significativa, es decir, de aprovechar de ellos, según el principio tántrico, de transformar el veneno en remedio. De ahí vienen los ritos y prácticas especiales de los que se ha llamado el tantrismo de la mano izquierda o la vía de la mano izquierda, Vamakara, que es una de las formas más interesantes del conjunto de esta corriente, a pesar de que algunos de sus aspectos sean bastante problemáticos. Orgiasmo, utilización del sexo, etc.
Hay que declarar, sin embargo, y esto es muy importante, que dada la situación del Kali Yuga, las enseñanzas que antes eran secretos bien guardados pueden develarse en una medida muy diferente, aunque primero haya que en guardia contra los peligros que pueden presentar para los que están iniciados. De ahí viene lo que ya hemos señalado, la relación en el tantrismo de enseñanzas esotéricas e iniciáticas. Hay que señalar un tercer punto, el paso en el tantrismo ideal de liberación al de libertad. Constituye un cambio, es por relación a las ideas y a la ética que predominaba en el indio. Es cierto que se conocía ya el ideal de Jivan Mukta, de que está liberado estando vivo y en su cuerpo, el que ha obtenido el descondicionado, el sahaja. Sin embargo, el tantrismo aporta específico a la condición existencial del hombre en la última etapa, como se había indicado más arriba, debe corresponderle la sustitución de la antítesis del gozo del mundo y la ascesis o yoga, la divina espiritual orientada a la liberación. Afirman los tantra que las otras escuelas lo uno excluye a lo otro, nuestra vida en cambio liga lo uno con lo otro. En otros países se presenta una disciplina que permite ser libre e invulnerable hasta en el gozo pleno del mundo, de todo lo que el mundo ofrece, pero al mismo tiempo le quitan a este mundo todos los caracteres de apariencia pura, ilusión o de espejismo de Maya que se le habían atribuido en los Vedanta. El mundo no es Maya, sino potencia, y esta coexistencia paradójica de la libertad o dimensión de la trascendencia en sí del gozo del mundo, de la experiencia libre del mundo, está estrechamente ligada con la fórmula o tarea esencial del tantrismo, la unión del impasible Shiva con la ardiente Sakti, nuestro propio ser y en todos los planos de la realidad. Ello nos lleva de manera natural a considerar un último elemento fundamental del tantrismo, lo que llamaremos el shaktismo, el hecho de que resurja en el movimiento complejo al que llamamos el tantrismo la figura y el símbolo de una diosa o mujer divina, la Shakti, con sus diferentes epifanías, especialmente Kali y Durga, y que sea colocada en el primer plano dándosele una importancia decisiva. Esta diosa puede presentarse sola como princesa soberana y suprema del universo o manifestarse bajo la forma de las múltiples divinidades femeninas que acompañan no solo a las divinidades hindúes masculinas autónomas en el periodo precedente, sino también a las figuras de Buda o de los Bodhisattva del budismo tardío. Así con mil variantes, se afirma el tema de las parejas divinas en las que el elemento femenino shaktico está tan subrayado que se convierte prácticamente en el elemento principal de ciertas corrientes. Ahora bien, en realidad esta corriente tiene fuentes arcaicas de origen extranjero y nos remite a un fondo de espiritualidad autóctono que ofrece analogías visibles con las del mundo mediterráneo protohistórico, el pelágico, el prehelénico, pues por ejemplo las diosas negras hindúes como Kali y Durga y las diosas paleo-mediterráneas Demeter, Melaina, Cíbeles, la Diana de Éfeso y la de Táuride, y hasta las vírgenes negras cristianas y la Santa Melania, su prolongación, nos remite a un prototipo único. Precisamente a este sustrato que pertenece a las poblaciones dravidianas de la India y en parte a capas y siglos de civilizaciones todavía más antiguas, como las que hemos conocido gracias a las excavaciones de Mohenjo-Daro de Harappa alrededor del año 3000 a.C.,
El culto de una gran diosa o madre universal, la Magna Mater, se ha constituido en el tema central y se ha revestido de una importancia que ignora totalmente la tradición ayurvédica, con su espiritualidad de tendencia esencialmente viril y patriarcal. Es precisamente este culto el que, habiendo permanecido subyacente durante el período de la conquista y la colonización de los arios indoeuropeos, emerge de nuevo en el tantrismo, en la variedad múltiple con las divinidades hindúes y tibetanas de tipo yáctico, entrañando por una parte una recuperación de lo que había quedado latente en las capas populares y por otra la aparición de un tema determinante dentro de la visión tántrica del mundo. Metafísicamente, la pareja divina corresponde a los dos aspectos esenciales de todo principio cósmico: el dios masculino, que representa el aspecto inmutable, y la divinidad femenina, que representa, por el contrario, la energía, el poder que actúa en la manifestación, la vida opuesta al ser, y con ello, en un cierto sentido, el aspecto inmanente. Por tanto, podemos considerar la aparición del Shaktismo en el antiguo mundo indoario, en el período del que hablamos, como el signo barométrico de un cambio de punto de vista. Se trata de un interés orientado hacia los aspectos inmanentes y activos de los principios del mundo y no hacia la trascendencia pura. Además, el nombre de la diosa Shakti, según su raíz Sak, ser capaz de hacer, tener la fuerza de hacer, de actuar, quiere decir poder. De ello se deduce en el plano especulativo que una concepción del mundo que ve en la Shakti a la princesa suprema es también una concepción del mundo en tanto que poder. Sobre todo, el tantrismo de la escuela de Cachemira, al asociar esta concepción con las especulaciones tradicionales, retomando sobre esta base la teoría de los principios cósmicos o tattva, que pertenecen a la Samkhya y a otros darsana, ha trazado una síntesis metafísica de un alto interés, de la que nos ocuparemos a su tiempo y que está por debajo de todo el sistema de las disciplinas y el yoga tántrico. Aquí, la Shakti ha perdido casi totalmente sus poderes maternales y matriarcales originales, se ha revestido con los rasgos metafísicos del principio primero y tiene pues lazos estrechos de los Upanishads del budismo Mahayana, al tiempo que estos reciben su particular acento activista y enérgico. Es fácil entender que en esta línea el Shaktismo y el Tantrismo han favorecido también el desarrollo de prácticas mágicas en las áreas hindúes y sobre todo tibetanas, en un sentido a menudo inferior y que algunas veces llega incluso a la brujería. Hoy tenemos también con frecuencia una recuperación de prácticas y ritos propios del sustrato pre-indoeuropeo del que hemos hablado. Pero tal como veremos en el curso de su desarrollo, el tantrismo elevará a un nivel superior estas mismas prácticas, particularmente aquellas que tienen una base orgiástica y sexual. En resumen, las diversas diosas, formas variadas de la Shakti, se han diferenciado en luminosas y benéficas o en oscuras y terribles. Por ejemplo, forman parte de las primeras Parvati, Uma, Lakshmi y Gauri. Entre las segundas se incluyen Kali, Durga, Bhairavi y Kamunda, pero la diferenciación no es clara. Una misma diosa asume uno de los caracteres y luego otro, como si reflejara la orientación de aquel que la considera. En cualquier caso, las diosas en las que prevalece el carácter luminoso y maternal y que en consecuencia se mantienen generalmente dentro de la naturaleza que les
correspondía en los orígenes prearios, se han unido en un movimiento popular religioso y devocional paralelo al tantrismo y comparten con él, si bien en un nivel inferior, la misma intolerancia hacia el ritualismo estereotipado y la especulación pura. Se entregan a la devoción y al culto, bhakti y puja, para tener una experiencia emotiva de coloración mística. Es natural entonces que bajo su aspecto luminoso la diosa se haya convertido en el punto principal de referencia de manera un poco parecida a lo que ha sucedido con Madre de Dios en la devoción cristiana. Es preciso que tengamos en cuenta que esta tendencia no era nueva, tenía ya uno de sus centros en el Vishnuismo, en la religión de Vishnu. El hecho nuevo, el que tiene un valor de índice barométrico, hizo su aparición y tuvo su difusión fuera de las capas inferiores indias, en donde había quedado confinada, y su intensificación, que desembocó en el desarrollo propio de la vía de la devoción, el Bhakti Marga, que encontraría en Ramanuja a su principal teórico, de quien con razón se han observado sus analogías con el cristianismo, no se produjo más que en su fondo teísta. Son sin embargo las Shakti, las diosas de la vía de la mano izquierda, y en primer lugar Kali y Durga, las que son propiamente tántricas. Bajo su signo, el tantrismo se asimila al shivaísmo, a la religión de Shiva, de la misma manera que con las diosas luminosas se une en cierta medida al vishnuismo y a la vía de la mano derecha. Se dice que Shiva no tiene origen bélico, pero sin embargo es en los Vedas donde encontramos a Rudra, que podría ser considerado como su equivalente y que ha favorecido el que el hinduismo adoptara a Shiva. Rudra, el señor del rayo, es una personificación de la divinidad bajo su aspecto destructor, o por decirlo mejor, de la trascendencia destructiva, y por tanto también en un plano menos metafísico, el dios de la muerte, el que mata. El shivaísmo exalta a un Shiva que absorbe todos los atributos de la divinidad suprema y que por lo tanto es también un creador. El símbolo conocido de su danza, el tema de una iconografía admirable y muy rica, constituye tanto el ritmo de la creación como el de la destrucción de los mundos. Pero en las formas que asume en el tantrismo, Shiva conserva los rasgos específicos de la trascendencia pura, está asociado especialmente con una bhakti de tipo terrible, sobre todo en Kali o Durga, personificación de su propia manifestación indomable y desencadenada. Cuando el hinduismo aprueba la doctrina de la Trimurti o del triple aspecto del principio, personificado en tres divinidades, Brahma, Vishnu y Shiva, se nos vuelve clara la significación de las dos vías, la de la mano derecha y la de mano izquierda. El primer término de la Trimurti es Brahma, el dios creador. El segundo es Vishnu, el dios que conserva la creación, el orden cósmico. El tercero es Shiva, el dios que destruye, con la acción de su trascendencia sobre lo que está terminado y condicionado. La vía de la mano derecha está bajo el signo de las dos primeras divinidades, los dos primeros aspectos de lo divino. La vía de la mano izquierda está bajo el signo de la tercera divinidad de Shiva. Es la vía que toma la forma esencialmente con el encuentro del tantrismo y el shivaísmo. En resumen, por el momento podemos tomar como característico del tantrismo en el plano especulativo una metafísica o teología de la Shakti o del principio en tanto que poder del Brahman activo. Viene a continuación la revalorización de la sadhana de la práctica realizadora. El acento puesto en un vasto patrimonio ritual y tradicional, en el aspecto mágico
y realizador va a la par con la metafísica de la Shakti, la que hace que este aspecto revista a menudo una forma esotérica e iniciática. En particular, la doctrina de los mantras, elaborada a partir de una metafísica del verbo, se considera como tántrica. De ser una fórmula litúrgica, oración o sonido místico, el mantra se convierte propiamente en una palabra de poder y adquiere tal importancia que ha podido darse el tantrismo, sobre todo bajo sus formas lamaico-budistas, por otra parte a veces problemáticas, el nombre de Mantrayana, es decir, la vía de los mantras. Es lógico que el imperativo práctico haya creado así un lazo estrecho entre el tantrismo y el yoga, pero es sobre todo el hatha yoga el que tiene sobre todo un carácter específicamente tántrico. El yoga violento, ese es el sentido propio del término y en ninguna manera la traducción que normalmente se hace del término como yoga físico. Entendido como yoga del poder de la serpiente, como Kundalini Yoga, está basado en el despertar de la Shakti primordial latente en el organismo humano y en su utilización para la liberación. Se asocia con esto el desarrollo de toda una ciencia que estudia la corporeidad oculta, la anatomía y la fisiología hiperfísicas del organismo humano en el cuadro de las correspondencias entre el hombre y el mundo, entre el microcosmos y el macrocosmos. La respiración y el sexo se consideran como las dos únicas vías que le quedan abiertas al hombre del Kali Yuga. En ellos se basará el sadhana. En el yoga en sentido estricto, que retoma la mayor parte de las disciplinas del yoga clásico de Patanjali, se apoya sobre todo en el pranayama, la respiración. La utilización de la mujer, el sexo y de la magia sexual tiene un importante papel en otro sector del tantrismo, en el cual, tal como hemos observado ya, se retoman prácticas oscuras del antiguo sustrato pre-indoeuropeo, transformadas, completadas y llevadas al plano iniciático. En la Siddhantakara y la Kaulakara, escuelas consideradas como textos que han marcado una autoridad, como el Kularnava Tantra, como las más altas y más esotéricas de las que forman parte de la vía de la mano izquierda, el acento se desplaza, pasa de la liberación a la liberación del hombre-dios, de aquel que ha superado la condición humana, se sitúa más allá de toda ley. La exigencia más alta de toda esta corriente concierne al estrato supremo, concebido como la unión de Shiva y de Shakti, unión que simboliza el impulso a reunir el ser y el poder. A esta unidad, o por expresarlo mejor, la realización de esta unidad, le corresponde en el budismo tántrico al Mahasukha Kaya, cuerpo o estado colocado por encima del Dharmakaya, es decir, la raíz cósmica de la que sale todo despertado, todo Buda. No hace mucho tiempo que se conoce el tantrismo en Occidente y que se ha reconocido la enorme importancia que tiene dentro del hinduismo. Aparte de algunas monografías de especialistas, el Woodruff Arthur Avalon es un seudónimo con el que afirma las obras en las que colaboran personalidades hindúes, el que ha dado a conocer en Occidente un amplio conjunto de textos y traducciones concernientes al tantrismo hindú. A Evans Wentz y al lama Kasida Wasandup debemos la traducción de diversos textos de la tradición del Vajrayana, que no existían anteriormente más que bajo la forma de manuscritos. Hay que mencionar también los trabajos de L. de Lavalle-Poussin, de von Gleisnap, de G. Tusi y de H. Hoffman. Hay que señalar además el rico material reunido por Mircea Eliade sobre el tantrismo en su obra Le Yoga, Immortalité et Liberté. Anteriormente, el tantrismo no solo era muy poco conocido fuera de los grupos de orientalistas especializados, sino que además se le presentaba bajo una luz siniestra. Hay quien lo ha definido como la peor de las magias negras, porque de esta corriente solo se habían visto sus excesos o desviaciones,
e incluso aspectos que se conforman poco a una mentalidad puritana o espiritualista y eran por tanto motivo de escándalos. La, la La exposición que haremos nosotros, para la cual nos vemos acercado lo más posible a los textos originales, especialmente los que ha publicado Woodruff, conce- concernirán a los aspectos esenciales, doctrinales y prácticos del tantrismo. Pero ya hemos observado que el tantrismo se presenta como una síntesis o enriquecimiento particular de enseñanzas anteriores, por ello deberemos exponer al mismo tiempo varias de las enseñanzas incorporadas al tantrismo, aunque prácticamente el libro ofrecerá al lector un panorama de una gran parte de la tradición hindú, aunque a partir de la perspectiva especial del tantrismo. Nos hemos propuesto no añadir nada arbitrario y personal, pero teniendo en cuenta que no debemos exponer solamente, sino también interpretar, teniendo en cuenta el papel que juega el saber esotérico en el tantrismo, algunos elementos solo han podido ponerse al día gracias a lo que puede captarse leyendo los textos entre líneas con ayuda de un material experimental y con comparaciones con enseñanzas semejantes que encontramos en otras tradiciones esotéricas. En este ensayo hemos adoptado el mismo método y las mismas normas que en nuestros otros trabajos. Mantenernos a igual distancia tanto de las exposiciones insípidas y bidimensionales de los especialistas en el orientalismo universitario y académico, como de las divagaciones de los ocultistas y espiritistas contemporáneos.